Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Hablaremos sobre los apóstoles de Cristo. Y la primera pregunta que nos surge aquí al inicio de esta reflexión es: ¿qué es un apóstol? Un apóstol es un testigo escogido y enviado en misión por el mismo Cristo. Cristo es quien llama, el hombre responde. Después viene la misión, el envío. Desde el inicio de su ministerio público, Jesús eligió a unos hombres de entre los que le seguían y sobre los que edificaría la iglesia. A estos hombres los hace partícipes de su misión evangelizadora. Como recoge el evangelista, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar, nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 14. Apóstol es enviado, es aquel que Cristo envía. Es muy revelador el hecho de que la misma palabra en griego, apostoloi, significa enviado. Hace referencia a la llamada que hace Jesucristo a los apóstoles para que continúen con su propia misión: anunciar el reino de Dios por todo el mundo. Como el Padre me envió, también yo los envío. Este envío de Cristo tiene carácter universal y orienta la grandeza de la tarea apostólica. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí está: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. En aquellos primeros apóstoles a los que tenemos devoción y aprecio, eran, según los criterios humanos, poca cosa. Eran vistos como pescadores, hombres rudos, sencillos, incluso algunos los ven como ignorantes. En cuanto a posición social, con excepción de Mateo, que seguramente se ganaba bien la vida y que dejó todo cuando Jesús se lo pidió, eran pescadores, vivían al día, pescando de noche para poder lograr el sustento, no solo de ellos, sino de sus familias. Pero la posición social es lo de menos. No eran cultos, ni siquiera muy inteligentes, al menos en lo que se refiere a las realidades sobrenaturales. Incluso los ejemplos y las comparaciones más sencillas les resultaban incomprensibles y acudían al maestro: Domine, edicere nobis parabolam, es decir, Señor, explícanos la parábola. Cuando Jesús con una imagen alude al fermento de los fariseos, entienden que les está recriminando por no haber comprado pan. Eran pobres, ignorantes y ni siquiera sencillos, llanos. Dentro de su limitación, eran ambiciosos. Muchas veces discuten sobre quién sería el mayor, cuando según su mentalidad, Cristo instaurase en la tierra el reino definitivo de Israel. Discuten y se acaloran durante ese momento sublime en el que Jesús está a punto de inmolarse por la humanidad en la intimidad del cenáculo. Fe tenían poca. El mismo Jesucristo lo dice: han visto resucitar muertos, curar toda clase de enfermedades, multiplicar el pan y los peces, calmar tempestades, echar demonios. San Pedro, escogido como cabeza, es el único que sabe responder prontamente: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero es una fe que él interpreta a su manera. Por eso se permite encararse con Jesucristo para que no se entregue en redención por los hombres. Y Jesús tiene que contestarle: apártate de mí, Satanás, que me escandalizas, porque no entiendes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pedro razonaba humanamente, comenta San Juan Crisóstomo, y concluía que todo aquello, la pasión y la muerte, era indigno de Cristo, reprobable. Por eso Jesús lo reprende y le dice:
No, sufrir no es cosa indigna de mí. Tú lo juzgas así porque razonas con ideas del mundo, ideas de la carne, ideas humanas. Aquellos hombres de poca fe sobresalían quizás en el amor a Cristo. Sin duda lo amaban, al menos de palabra. A veces se dejan arrebatar por el entusiasmo. Vamos y muramos con Él, pero a la hora de la verdad huirán todos, menos Juan, que de veras amaba con obras. Solo este adolescente, el más joven de los apóstoles, permanece junto a la cruz. Los demás no sentían ese amor tan fuerte como la muerte, o, si lo sentían, tuvieron miedo, se acobardaron. Estos eran los discípulos elegidos por el Señor. Así los escoge Cristo. Así aparecían antes de que, llenos del Espíritu Santo, se convirtieran en columnas de la iglesia. Son hombres ordinarios, normales, como tú y como yo, con defectos, con debilidades, con la palabra más larga que las obras. Y sin embargo, Jesús los llama para hacer de ellos pescadores de hombres, no corredentores, pero sí aquellos hombres que iban a continuar la obra de Cristo en la tierra, administradores de la gracia de Dios. Otro aspecto que nosotros nos podemos preguntar, ¿quiénes fueron los 12 apóstoles? En sentido estricto, podríamos decir que los apóstoles son los 12 llamados directamente por Jesús, quienes reciben y participan de su misión y son testigos de sus palabras y acciones. En este encargo a los apóstoles, Cristo continúa su ministerio, llegando a decir: quien a ustedes recibe, a mí me recibe. En esto se entiende que les recuerde constantemente que para cumplir su misión necesitan del Hijo. Sin Jesús no pueden hacer nada. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. Además, en el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible: ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia, lo que nos dice el catecismo en el número 860. Por otro lado, en los evangelios vemos que no solo los apóstoles siguen a Jesús y son enviados por él. En una ocasión también envía a otros 72 discípulos. Designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Lucas 10:1. Estos discípulos reciben del Señor la tarea de predicar anunciando el reino de Dios y curando a los enfermos. En otra ocasión, el Evangelio reconoce a varias mujeres que acompañaron al Señor durante su predicación desde los comienzos hasta el último momento de su vida. Después de la resurrección, Cristo también las envía, junto a los demás, a predicar el Evangelio y a hacer discípulos a todos los pueblos. Mateo 28:19. De este modo se entiende que seguir a Jesús y su consecuente tarea evangelizadora tiene un sentido que no es exclusivo de los 12, sino de la que todos participamos y tiene que durar hasta el fin de los tiempos, lo que nos dice la Constitución dogmática Lumen Gentium, Luz de las Gentes, en el número 20, este documento emanado del Concilio Vaticano II. Ahora bien, he aquí, promete el Señor que yo enviaré muchos pescadores y pescaré esos peces. Así nos concreta la gran labor: pescar, pescar. Se habla o se escribe a veces sobre el mundo comparándolo a un mar, y hay verdad en esa comparación. En la vida humana, como en el mar, existen períodos de calma y de borrasca, de tranquilidad y de vientos fuertes. Con frecuencia las criaturas están nadando en aguas amargas, en medio de olas grandes, caminan entre tormentas, en una triste carrera, aun cuando parece que tienen alegría, cuando producen mucho ruido. Son carcajadas que quieren encubrir su desaliento, su disgusto, su vida sin caridad y sin comprensión. Se devoran unos a otros, los hombres como los peces. Es tarea de los hijos de Dios lograr que todos los hombres entren en libertad dentro de la red divina para que se amen,
Si somos cristianos, hemos de convertirnos en esos pescadores que describe el profeta Jeremías, con una metáfora que empleó también repetidamente Jesucristo. Síganme y yo haré que vengan a ser pescadores de hombres, dice a Pedro y a Andrés. Los discípulos, escribe San Juan, no conocieron que fuese él, y Jesús les preguntó: muchachos, ¿tienen algo que comer? Esta escena familiar de Cristo a mí me hace gozar. Que diga esto Jesucristo, Dios, Él que ya tiene cuerpo glorioso: echen la red a la derecha y encontrarán. Echaron la red y ya no podían sacarla por la multitud de peces que había. Ahora entienden. Vuelve a la cabeza de aquellos discípulos lo que en tantas ocasiones han escuchado de los labios del Maestro: pescadores de hombres, apóstoles, y comprenden que todo es posible porque Él es quien dirige la pesca. Entonces el discípulo aquel que Jesús amaba se dirige a Pedro: es el Señor. El amor lo ve de lejos. El amor es el primero que capta esas delicadezas. Aquel apóstol adolescente, joven, con el firme cariño que siente hacia Jesús porque quería a Cristo con toda la pureza y toda la ternura de un corazón que no ha estado corrompido nunca, exclamó: es el Señor. Simón Pedro apenas oyó "es el Señor", se vistió la túnica y se echó al mar. Pedro es la fe y se lanza al mar, lleno de una audacia de maravilla, con el amor de Juan y la fe de Pedro. ¿Hasta dónde llegaremos nosotros? Y esto nos conduce a un tercer aspecto: conocer a los 12 apóstoles. ¿Los conoces? ¿Quiénes son? Simón Pedro, Andrés hermano de Pedro, Santiago hijo de Zebedeo, Juan hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, también conocido como Natanael, Mateo, también conocido como Leví, Tomás, también conocido como Dídimo, el mellizo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, también conocido como Lebeo o Judas, hijo de Santiago, Simón el cananita, también conocido como Simón el celote, y Judas Iscariote, quien más tarde traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Desde el comienzo del cristianismo, la Iglesia nos ha invitado a recordar a los apóstoles, así como a los mártires y a todos los santos, y a acudir a su intercesión. Cuando la Iglesia, en el ciclo anual, hace memoria de los mártires y los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. Propone a los fieles sus ejemplos, que atraen a todos por medio de Cristo al Padre, y por sus méritos implora los beneficios divinos, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1173. Actualmente en el calendario litúrgico se fijan las fechas para celebrar la memoria de los apóstoles. Los santos Felipe y Santiago, llamado el Menor, se celebran el 3 de mayo. Felipe nació en Betsaida. Primero fue discípulo de Juan Bautista y después siguió a Cristo. Es reconocido por sus palabras "ven y verás", de las que nos habla Juan capítulo 1, versículo 46, con las que invita a Natanael a seguir a Jesús, de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, Juan 1:45. Según numerosos martirologios, él previamente había predicado el evangelio en Chipsia, Asia Menor, y posteriormente en Lidia y Frigia o Frigia, Medio Oriente, donde vivió sus últimos años. Santiago, hijo de Alfeo, pariente cercano del Señor, presidió la iglesia de Jerusalén, donde participó de lo que se reconoce como el primer concilio, del que nos habla Hechos de los Apóstoles capítulo 15, y murió martirizado en el año 62. Es considerado el autor de una carta del Nuevo Testamento. San Matías se celebra el 14 de mayo. Fue elegido por los apóstoles para ocupar el puesto de Judas
como testigo de la resurrección del Señor, que nos habla Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26. Según la tradición, predicó primero en Judea y luego en otros países. Los griegos sostienen que evangelizó Capadocia y las costas del mar Caspio. Sufrió persecuciones de parte de los pueblos bárbaros, donde misionó y obtuvo la corona del martirio de Cólquida o en Cólquida. Actualmente ocupa una región en Georgia en el siglo I. San Pedro y San Pablo, pilares importantes de la Iglesia, se celebran el 29 de junio y en este canal podrán encontrar un video que está totalmente, es una reflexión que habla específicamente de ellos, totalmente dedicado a ellos. San Pedro fue el apóstol a quien el Señor constituyó como cabeza de la Iglesia, vicario, su vicario, y lo conocemos como primer papa. Predicó principalmente a los judíos y sufrió el martirio en Roma, siendo crucificado de cabeza. San Pablo fue llamado por el Señor a su misión apostólica después de su conversión. No es uno de los 12, pero es conocido como el apóstol de los gentiles por mandato de Cristo. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Hechos 13:47. En sus numerosos viajes predicó el Evangelio y fundó comunidades cristianas por el Imperio Romano. Al igual que Pedro, sufrió el martirio en Roma. Santo Tomás se celebra el 3 de julio. Es conocido por su incredulidad, pero también por sus palabras, Señor mío y Dios mío, su confesión de fe, Juan 20:28, con las que ha sido el primero en reconocer explícitamente la divinidad de Jesús y que se han acogido en la liturgia como muestra de fe. Según la tradición, evangelizó la India y sufrió el martirio. Santiago, llamado el Mayor, se celebra el 25 de julio. Nació en Betsaida, era hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan. Estuvo presente en los principales milagros obrados por el Señor. Fue condenado a muerte alrededor del año 42. Desde la antigüedad está muy extendida la convicción de que Santiago había predicado el Evangelio en los confines de Occidente. Durante esa predicación, estando en Zaragoza, la Virgen se le aparece y le anima a proseguir sin desánimo. Después de la invasión maometana, el apóstol Santiago aparece venerado como patrono de España y de sus reinos cristianos. Su sepulcro en Compostela atrae a innumerables peregrinos de toda la cristiandad. San Bartolomé se celebra el 24 de agosto. Se identifica con Natanael, a quien el apóstol Felipe llevó a Jesús, de lo que nos habla Juan capítulo 1, versículos 45 al 51. Según la tradición recogida en el Martirologio Romano y por Eusebio de Cesarea, después de la ascensión del Señor, predicó el Evangelio en la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo y recibió la corona del martirio. La tradición armenia le atribuye también la predicación del cristianismo en el país caucásico, junto a San Judas Tadeo. Ambos son considerados santos patronos de la Iglesia Apostólica Armenia, puesto que fueron los primeros en fundar el cristianismo en Armenia. San Mateo se celebra el 21 de septiembre. Nació en Cafarnaúm y cuando Jesús lo llamó ejercía el oficio de recaudador de impuestos. Nos habla de esto el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 9. Se reconoce como el autor del Evangelio con el que se introduce el Nuevo Testamento. De los 4 evangelistas es el que se representa como un hombre. Según la tradición, Mateo predicó en muchos lugares, incluyendo Etiopía, donde murió martirizado. Los santos Simón y Judas se celebran el 28 de octubre. Judas, por sobrenombre Tadeo, es aquel apóstol que en la última cena preguntó al Señor por qué se manifestaba a sus discípulos y no al mundo. Nos dice Juan 14:22 sobre este aspecto. El nombre de Simón figura en 11º lugar en la lista de los apóstoles. Sabemos que nació en Caná. Según la tradición occidental, tal como aparece en la liturgia romana, se reunió en Mesopotamia con San Simón y ambos predicaron varios años en Persia, donde fueron martirizados.
San Andrés se celebra el 30 de noviembre. Andrés, nacido en Betsaida, fue primeramente discípulo de Juan Bautista. Siguió a Cristo y le presentó a su hermano Pedro. Él y Felipe son los que llevaron ante Jesús a unos griegos. De este pasaje nos habla Juan 12, versículos 20 al 22. Y el propio Andrés fue el que hizo saber a Cristo que había un muchacho que tenía unos panes y unos peces. Juan 6, 8 al 9. Según la tradición, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en muchas regiones, mayormente en Grecia, donde fue crucificado. San Juan se celebra el 27 de diciembre. Se distingue como el discípulo amado de Jesús. Juan 13, 23 nos habla de ello. Fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y otras piadosas mujeres, y fue él quien recibió el encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. Juan 19, 26. Según la tradición, era el más joven de los 12 apóstoles y fue a evangelizar a Asia Menor. Es el único de los apóstoles que no fue martirizado y el que murió más tarde, finales del siglo I o principios del segundo. Es reconocido como el autor del cuarto evangelio del canon, las 3 cartas que llevan su nombre y el libro del Apocalipsis. De los 4 evangelistas es el que representa o se representa como un águila por su pensamiento tan elevado. Pero es importante también admirar el comportamiento de San Pablo, prisionero por divulgar el enseñamiento, la enseñanza de Cristo. No desaprovecha ninguna ocasión para difundir el Evangelio. Y él mismo dice: evangelicen, prediquen a tiempo y a destiempo. Ante Festo y Agripa no duda en declarar: ayudado del auxilio de Dios, he perseverado hasta el día de hoy, testificando la verdad a grandes y pequeños, no predicando otra enseñanza que aquella que Moisés y los profetas predijeron que había de suceder, que Cristo había de padecer y que sería el primero que resucitaría de entre los muertos y había de mostrar su luz a este pueblo y a los gentiles. El apóstol no calla, no oculta su fe, ni su propaganda apostólica que había motivado el odio de sus perseguidores. Sigue anunciando la salvación a todas las gentes y con una audacia maravillosa se encara con Agripa. ¿Crees tú en los profetas? Yo sé que crees en ellos. Cuando Agripa comenta: poco falta para que me persuadas a hacerme cristiano, contestó Pablo: agradaría a Dios como deseo, y como deseo que no solamente faltara poco, sino que no faltara nada, para que tú y todos cuantos me oyen llegaran a ser hoy tales cual soy yo, salvo estas cadenas. ¿De dónde sacaba San Pablo esta fuerza? Omnia possum in eo qui me confortat, es decir, todo lo puedo porque solo Cristo me da esta fe. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me da esta esperanza, esta caridad. Me resulta muy difícil creer en la eficacia sobrenatural de un apostolado que no esté apoyado, centrado sólidamente en una vida de continuo trato con el Señor. En medio del trabajo, sí. En plena casa o en la mitad de la calle, con todos los problemas que cada día surgen, unos más importantes que otros, allí no fuera de allí, pero con el corazón en Dios. Y entonces nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras miserias desprenderán ese bonus odor Christi, el buen olor de Cristo, que los demás hombres necesariamente advertirían. He aquí un cristiano. Así llegamos a un cuarto aspecto. ¿Sigue habiendo apóstoles en la actualidad? El colegio apostólico, modo de referirnos a los apóstoles en su conjunto, culmina con la muerte del último de ellos. Sin embargo, los apóstoles cuidaron de establecer sucesores que continuaran la misión que Cristo les confió hasta el fin del mundo, lo que nos dice
la Constitución dogmática Lumen Gentium, Luz de las Gentes, en el número 20. Ejemplos de esto los vemos en las cartas de San Pablo. Timoteo y Tito fueron instituidos como obispos de Éfeso y Creta. Del mismo modo que al inicio de la condición de apóstol hay una llamada y un envío del resucitado, así también la sucesiva llamada y envío de otros se realizará con la fuerza del Espíritu, por obra de quienes ya han sido constituidos en el ministerio apostólico. Este es el camino por el que continuará ese ministerio, que luego, desde la segunda generación, se llamará ministerio episcopal. Lo que nos dice, o en palabras del Papa Benedicto XVI en la audiencia del 10 de mayo de 2006, así, los que son ordenados obispos conservan lo que llamamos la sucesión apostólica, continuación de los apóstoles en el tiempo de la Iglesia. Lo que caracteriza a los apóstoles es principalmente la tarea pastoral de predicación, gobierno y administración de sacramentos, además de haber sido testigos oculares de la vida de Cristo. Los obispos, aunque no han sido testigos oculares de la vida de Cristo, heredan de los apóstoles las tareas pastorales. Así, la sucesión en la función episcopal se presenta como continuidad del ministerio apostólico, garantía de la perseverancia en la tradición apostólica, palabra y vida que nos ha encomendado el Señor. Es Cristo quien llega a nosotros. En la palabra de los apóstoles y de sus sucesores, es Él quien nos habla. Mediante sus manos es Él quien actúa en los sacramentos, en la mirada de ellos, en su mirada, la que nos envuelve y nos hace sentir amados, acogidos en el corazón de Dios. Por otra parte, además de los obispos, todos los cristianos participan del envío de los apóstoles, de la misión apostólica. Toda la iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío, nos dice el Catecismo en el numeral 863. En efecto, ser cristiano implica hacer propia la vida misma de Cristo, Gálatas 2:20, quien vino para acercar a todos a la verdad, Juan 18:37. Enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar testimonio del Evangelio en todas partes, con su propia vida. Nos dice el Papa Francisco en su documento Christus Vivit, en el número 175. Por lo tanto, el seguimiento de Cristo es ya una acogida de la misión apostólica. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio a todo lo creado. Marcos 16:15. Como ha señalado Benedicto XVI, a todos los cristianos nos corresponde congregar a los pueblos en la unidad de su amor. Esta es nuestra esperanza y este es también nuestro mandato, contribuir a esta universalidad, a esta verdad o a esta verdadera unidad en la riqueza de las culturas, en comunión con nuestro verdadero Señor Jesucristo. Ahora bien, si admitieras la tentación de preguntarte, ¿quién me manda a mí meterme en esto? Habría de contestarte, te lo manda, te lo pide el mismo Cristo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe operarios a sus mies, obreros, trabajadores. No concluyas cómodamente, yo para esto no sirvo, para esto ya hay otros, está muy lejos, ¿verdad? Pereza, no soy el mejor, hay otros mejores que yo. Esas tareas me resultan extrañas, tengo miedo. No, para esto no hay otros. Si tú pudieras decir eso, todos podrían decir lo mismo. El ruego de Cristo se dirige a todos y a cada uno de los cristianos. Nadie está dispensado ni por razones de edad, ni de salud, ni de ocupación. No existen excusas de ningún género. O producimos frutos de apostolado o nuestra fe será inútil. Estamos contemplando el misterio de la Iglesia, una, santa, católica, apostólica. Es hora de preguntarnos, ¿comparto con Cristo su afán de almas? ¿Pido por esta Iglesia de la que formo parte, en la que he de realizar una misión específica que ningún otro puede hacer por mí? Estar en la Iglesia es ya mucho, pero no basta. Debemos ser Iglesia, porque nuestra madre nunca ha de resultarnos extraña, exterior,
ajena a nuestros más hondos pensamientos. Acabamos aquí estas consideraciones sobre la iglesia, esta consideración sobre los apóstoles, y con la ayuda del Señor habrán quedado impresas en nuestra alma y nos confirmaremos en un criterio claro, seguro, para amar más a esta Madre Santa que nos ha traído a la vida de la gracia y nos alimenta día a día con solicitud inagotable. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.